La chica de los deseos. Historia escrita por Jacqueline Sandoval. Después de que un extraño virus atacó a mi padre dejándolo postrado, debí hacerme cargo de mi familia. A una corta edad, ingresé a trabajar a una empresa haciendo aseo. Un trabajo en el cual me esforcé al máximo, mostrando mi disponibilidad en cualquier labor que me encomendaran. Así fui subiendo de puesto por mi instinto de superación. De esto ya han pasado 20 años, en los que me enfoqué 100% a mi trabajo, llegando a tener un gran puesto, para lo que hice una especialización en economía. Esto me llevó a dejar mi familia y sus conflictos de lado. Mi trabajo era lo que permitía evadirme de todos mis problemas, pero también llevó a perderme de buenos momentos junto a mi familia, como también de los malos, como la muerte de mi padre, en la cual no estuve presente. Después de unos años conocí a Marcela, una chica noble y de buenos sentimientos, pero mi obsesión por el trabajo también me hicieron perderla. Ella, al sentirse abandonada, encontró la atención que yo no le daba en brazos de Gustavo, joven el cual llegó a trabajar a la misma empresa en donde me desempeñaba. En realidad no sé si la amaba, pero sí afectó demasiado en mi ego de macho herido. Solo al estar a su lado me hacía sentir incómodo. No entendía la jugada del destino al ponerlo en mi presencia a diario junto a Marcela, restregándome su amor en la cara. Los celos me volvían loco, y el odio hacia Gustavo crecía cada día más. Cierto día en que teníamos una reunión decisiva, en que ambos postularíamos un proyecto, puse un plan en marcha. Esperé a que se descuidara y borré todos los archivos de su computadora, con tan mala suerte de que no me percaté de las cámaras de seguridad que grabaron cada uno de mis movimientos. Cuando mis superiores se enteraron de lo que había hecho, no dudaron en despedirme sin ningún derecho a indemnización. La rabia crecía dentro de mí. Gustavo no solo se había quedado con mi novia, sino también con mi puesto de trabajo que con tanto esfuerzo había conseguido. Me fui con mi orgullo herido a caminar por las calles. Pensé en ingresar a un bar y embriagarme, pero el dinero que tenía en mi bolsillo en ese momento ni siquiera me alcanzaba para eso. Seguí caminando y llegué a una pequeña librería que contaba con una discreta cafetería. Me senté en una de sus mesas y saqué un pequeño libro de un estante para hacerme compañía. Angustiado bebía mi café, mientras mis dedos pasaban entre las hojas de aquel libro, siguiendo con mi índice por inercia cada una de las líneas de los símbolos que tenía dibujados. El tiempo pasó demasiado rápido, tanto que no me di cuenta que ya estaba anocheciendo. Pagué mi café, dejé el libro en el estante nuevamente y caminé a casa. Pensaba lo injusta que era la vida. Había entregado todo en aquel trabajo, mis mejores años, mi juventud y todo esfuerzo, pero nada había valido la pena. Frente al primer error que cometía, no titubearon en lanzarme a la calle como un perro. En ese momento, deseé que aquel hombre encargado del personal y quien me dio la noticia, se muriera, sintiendo la rabia e impotencia que yo sentía. Llegué a casa y, producto del cansancio, tanto físico como mental, me llevaron a un profundo sueño. En aquel sueño me veía sentado bajo un oscuro árbol de hojas negras, frente a un río de turbulentas aguas. De en medio de la oscuridad apareció una hermosa joven. Tenía un hermoso cabello negro rizado que le llegaba hasta las caderas. Su rostro era pálido, tal cual marfil que deslumbraba el reflejo del fuego de su mirada. Jamás en mi vida había visto un ser tan hermoso. Lentamente se acercó a mí y con una hipnotizante voz me susurra al oído. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Cuál es el odio que necesitas aplacar?
En ese momento, recordé a quien me despidió sin miramientos, y le respondí: «Deseo que aquel viejo pague con su vida el haberme quitado mi trabajo». Terminé de proferir esas palabras, y desperté aún de noche, en mi habitación, totalmente desorientado. Después de unos minutos, logré reconocer el lugar en donde estaba, y el extraño sueño. Después de pensar un rato más, me volví a dormir. Al otro día, al despertar, recibí un correo de mi banco. La empresa que me había despedido había depositado en mi cuenta una fuerte cantidad de dinero. Aquel hombre que me despidió no era tan malvado como suponía. Tuvo consideración de todos los años de servicio entregados a la empresa y decidió pasar por alto mi falta, pagándome una buena indemnización. Me asombré por aquella noticia y me alegró de cierta forma, puesto que con esa cantidad podría arreglar varios de mis problemas. Ya con lo sucedido, había olvidado el sueño. Me sentía de hecho algo liberado, puesto que en los 20 años de trabajo jamás me había tomado vacaciones, ni había tenido tiempo libre. Decidí pasar unos días cerca de un lago, y así poder descansar antes de buscar un nuevo empleo. Llamé a una agencia y arrendé una cabaña en medio de un bosque, frente a un maravilloso lago. Al llegar, la majestuosidad del paisaje me cautivó. Era un panorama bellísimo, el cual podía contemplar desde el gran ventanal de la cabaña. Encendí la chimenea y me serví una copa de vino. A los minutos alguien tocó a mi puerta. Me pareció extraño, puesto que el encargado me había dicho que estaban todas las cabañas desocupadas, y él no estaría el fin de semana en el lugar, por lo que supuestamente estaría completamente solo en aquel complejo turístico. Al abrir la puerta, me llevé una gran sorpresa. Aquella hermosa chica de mis sueños estaba parada frente a mí. Me quedé en silencio, estupefacto, recordando sus ojos hermosos de fuego, que en ella se veían solo un poco más apagados. Pero su cabello y su cara eran exactamente igual. «Hola, buenas noches. Disculpa por molestarte en tu descanso, pero estoy hace un rato tratando de encender mi chimenea y no lo he logrado. ¿Serías tan amable de poder ayudarme?», me dijo con esa melodiosa voz que tan bien recordaba. Tartamudeando le dije que sí, y la seguí hasta su cabaña. Encendí el fuego, frente a la atenta mirada de aquella joven, que se veía emocionada y agradecida. Se presentó con su nombre, Judith, y así comenzó una larga conversación, amenizada con una botella de vino. Le conté de mi vida, mientras ella me miraba, tomando atención a cada palabra que salía de mi boca. Cuando estaba terminando de contarle sobre mi fallida relación con Marcela, Judith tomó mi mano en señal de apoyo. En ese instante sentí algo que jamás había experimentado. Un calor subía desde mi mano hasta llegar a mis mejillas. Era como una corriente eléctrica, mientras por mi espalda me recorría un intenso escalofrío. La miré a los ojos y pude ver la misma mirada que tenía en mis sueños. Esto me aterrorizó, y más aún cuando con una sarcástica sonrisa me dice: «¿Quieres vengarte de Marcela?». «No, de ella no. Quiero vengarme de Gustavo. Tus deseos son mi orden». Sentí miedo al ver su mirada, pero pensé que solo estaba jugando, por lo que le sonreí de vuelta e hice un brindis por la venganza. Seguimos nuestra conversación, de la cual me sentía asombrado. Su melodiosa voz me hacía perder los sentidos, deseándola como nunca antes deseé a ninguna otra mujer. Ella se daba cuenta, pero se hacía la desentendida, provocando aún más mi deseo. Después de 3 botellas de vino, me di el valor para darle un beso, el que ella correspondió con total pasión, llevándome al desenfreno. Desesperadamente le arranqué la ropa y besé su piel, la que tenía el sabor del más exquisito néctar. Nos dejamos llevar por nuestros deseos, consumando mi más placentera experiencia sexual.
Su mirada de placer y sus suaves quejidos me llevaron al más intenso éxtasis, sin darme cuenta que ese acto sería el que sellaría mi destino, condenando mi alma a un eterno tormento. Al despertar, me encontré solo en la cama. Me levanté y salí en su búsqueda, sin resultados. Regresé a mi cabaña algo confundido, pensando en que tal vez todo había sido un sueño. Al llegar nuevamente la noche, acompañada de una intensa lluvia, volví a escuchar que alguien tocaba mi puerta. Era ella nuevamente, la supuesta mujer de mis sueños. Como la primera vez me invitó a su cabaña, tomé su mano y caminamos bajo la lluvia. Me preguntaba cómo me sentía, si el hecho de hablar acerca de una venganza me había dado alguna tranquilidad. A lo que le contesté que sí, pero que ojalá no solo se quedara en un deseo. En ese momento se detuvo y me dijo: «No te preocupes, se te hará justicia. Todo es como debe ser para los justos y para los injustos también». No le tomé mucha importancia a sus palabras. Pensé que solo era una frase cliché, pero le agradecí que fuera tan amable de tratar de aliviar en parte mi dolor. Después de un momento de silencio, le dije: «Lo único justo en estos momentos sería que el cerdo de Gustavo y la bestia de mi jefe tuvieran una muerte dolorosa». Ella solo sonrió y me besó, comenzando nuestra segunda noche de placer. Al otro día, nuevamente desperté solo en aquella cabaña. Ya ese día había llegado el encargado, por lo que le pregunté por Judith, pero este me dijo que no había nadie en esa cabaña. Todo era un total misterio para mí, un misterio placentero, pero que de igual forma me producía algo de miedo. Nuevamente llegó la noche. Estaba ansioso, esperando que la bella joven tocara a mi puerta, pero en aquella ocasión nada pasó. Así me quedé 3 días más sin tener noticias de ella, por lo que decidí regresar a casa, bastante decepcionado y con un extraño sentimiento que no había conocido anteriormente. Al llegar ya dispuesto a buscar trabajo, revisé mis correos electrónicos. Me llevé una gran sorpresa ver un correo de la empresa en la que me ofrecía nuevamente mi puesto de trabajo, pero en esta ocasión con un sueldo que doblaba el anterior. No lo podía creer, no daba más de alegría. Hasta ese momento mi trabajo era toda mi vida, la que sentía que había recuperado. Respondí al correo aceptando su nueva oferta. Me reincorporé a mi trabajo y lo primero que hice fue ir a buscar a mi antiguo jefe. Pero ahí me informaron que la decisión no había sido de él, sino de su hija. No entendía muy bien lo que sucedía. Su hija nunca había estado comprometida con la empresa, pero en ese instante su asistente me cuenta las novedades. El dueño de la compañía murió en un trágico accidente junto a Gustavo. Chocaron con un camión que trasladaba combustible, quedando atrapados en el interior del auto, muriendo trágicamente calcinados. De ellos no quedó nada más que cenizas, por lo que solo le hicieron un memorial en su honor. En ese momento, recordé las palabras de Judith. El miedo se apoderó de mí. ¿Cómo era posible que mi oscuro deseo sí se realizara? ¿Sería realmente que aquellos hombres habían muerto por decisión mía? Estuve todo ese día en shock, incluso en la reunión con la hija de mi ex jefe, a quien le di cínicamente mis condolencias. Ella se veía notoriamente afectada, por lo que sentí compasión. Al salir aquella tarde, me fui caminando a casa, pasando nuevamente por aquella cafetería en donde todo comenzó. Ingresé y pedí un café. En ese momento, mis ojos nuevamente se posaron en aquel pequeño libro. Lo tomé y esta vez lo leí con atención. Me di cuenta que lo que había leído la vez anterior era un ritual de invocación. Todo deseo que pidiera a aquel demonio se me concedería en forma acrecentada, a cambio de lo más preciado que tiene el ser humano, el amor. Ahí entendí que la muerte de mi supervisor
quien se suicidó me trajo una indemnización millonaria. Luego, la muerte de Gustavo y de mi jefe me dieron de vuelta mi trabajo, más un suculento sueldo. Mis deseos se habían cumplido a cabalidad, y aún con una recompensa más. Por lo que cuando leí que el pago por tales deseos era perder el amor, no le di importancia, puesto que en ese momento, según yo, no amaba a nadie. Pasaron un par de meses en que todo funcionaba bien, excepto por mi creciente obsesión por Judith, a quien buscaba en mis sueños y los fines de semana en aquella cabaña, siempre sin resultados. En esos días recibí una llamada avisándome de la repentina muerte de mi madre. El dolor y la culpa tomaron lugar en mi corazón. Pensé en todo el tiempo desperdiciado, en los cuales no disfruté de su compañía, dejándola sola en espera de su muerte. Luego de este episodio, perdí a mis 2 hermanas menores, a quienes asesinaron durante un asalto. Ahí entendí las cláusulas del trato. No se refería solamente a perder el amor de una pareja, sino a todo tipo de amor. Me arrepentí de aquel pacto, el cual se hizo efectivo al momento de consumar un acto sexual con ese demonio. Pacto al cual llevé a cabo en completa ignorancia, aceptando a modo de juego que se llevara a cabo mis ansias de venganza. Al entender lo que significaba lo que había hecho, decidí no volver a amar y nuevamente me dediqué 100% a mi trabajo. Después de todo, era lo único que me mantenía lejos de mis pensamientos y del dolor. Pero después de un tiempo, comencé a sentir la falta de un amor verdadero. Intenté nuevamente conquistar a Marcela, puesto que ya había pasado tiempo, y ella había quedado sola y triste después de la pérdida de Gustavo, por lo que aceptó mi compañía. A los meses Marcela quedó embarazada, pero cuando ya tenía 8 meses, cayó de las escaleras, perdiendo la vida, ella y mi hijo. Nuevamente quedé sumido en el dolor y en la soledad. Ya no había nada que hacer por cambiar mi destino. Después de un tiempo en el cual seguía obsesionado con Judith, fui de bar en bar buscando amantes ocasionales. Necesitaba a alguien que me hiciera sentir lo mismo que sentía al estar con Judith, pero esto nunca sucedió. Al ir conociendo mujeres, me fui encariñando con algunas de ellas, pero cada vez que me comenzaba a sentir enamorado, aquellas mujeres sufrían una trágica muerte. Pasaron los años, y jamás pude sacarme a Judith de mis pensamientos. Necesitaba verla, aunque sea una vez más. Fui en búsqueda de aquel libro de invocación, en aquella cafetería que ahora se había convertido en un bar, pero que aún conservaba su pequeña biblioteca. Al ver aquel ejemplar, lo saqué en el acto, y pasé página por página mis dedos sobre aquellos símbolos. Al terminarlo me fui a casa, esperando que se me presentaran los sueños como la primera vez, pero nada pasó. No me di por vencido y viajé a visitar aquel hermoso lago. Esperé a que llegara la noche, con toda la ilusión de volver a ver a Judith. Me serví una copa de vino, y con calma me la bebí contemplando el paisaje. No pasó mucho tiempo en que alguien toca a mi puerta. Emocionado, con el corazón latiendo fuertemente, abrí la puerta. Allí estaba ella, tan hermosa como la recordaba en mis constantes fantasías. Tomé su mano y volví a sentir la misma electricidad que me paralizaba, y el escalofrío que recorría mi espalda. Aquella noche no nos fuimos a su cabaña. Nos quedamos en la mía, desatando tantos años de deseos reprimidos. La hice mía nuevamente, pero ahora con la conciencia de que estaba con un demonio, el más hermoso y placentero de los demonios. Me miré en sus ojos de fuego y no pude callar las palabras ahogadas que tenía en mi garganta y en mi corazón. Sin pensarlo, le dediqué un sincero "te amo". Ella al escucharme me miró horrorizada. Su expresión cambió y su aspecto también. Lanzó un espectral chillido,
convirtiéndose en el más repugnante demonio. Mis palabras habían sido letal para ella. Mi amor hizo que como parte del acto, se consumiera en llamas, terminando así con aquel trato y liberándome de aquella maldición de no poder conservar el amor. El amor es el sentimiento más puro y el más bello. Llegando a la persona correcta, puede llegar a ser maravilloso, pero también puede llegar a ser una horrible pesadilla cuando es entregado a quien no corresponde, llevándote a sentir lo que es estar en el mismo infierno. Un pacto inconsciente de venganza me llevó a comprender que perdí mi tiempo dedicado al trabajo, dejado de lado lo más importante, mi familia y el afecto. El amor bueno, del cual entendí su importancia solo cuando lo sentí perdido. La vida es una ironía. Conocí excelentes personas, pero no fue hasta que me crucé con un demonio que conocí el verdadero amor, el cual tortura mi alma al haberlo perdido para siempre. Perdí a mi demonio, a la joven de los deseos, quien no solo cumplió con mi venganza, sino con mis fantasías y el secreto de un sentimiento oculto de mi corazón.